Amado de Dios, buen día, el Señor te bendiga. Qué bueno poderte saludar en este momento. Quiero invitarte a reflexionar en la palabra del Señor. Hoy nos corresponde leer el capítulo 2 de la primera epístola de Pedro. Hay varios consejos importantes para nosotros que estamos anhelando el reino de los cielos. Para ti que te estás preparando, querido hermano, querido amigo, para ir con Cristo Jesús al reino celestial, Pedro capítulo 2 nos enseña y nos ayuda a tomar buenas decisiones, a dejar algunas cosas que quizás hacemos, pero que no son buenas para la salvación. Dice la Biblia, versículo 1, primera de Pedro 2:1. Desechando pues toda malicia, y aquí está el consejo primero, toda malicia, todo engaño, hipocresía, envidias y todas las detracciones. Esto es interesante, debes desechar toda malicia, todo engaño, toda hipocresía, toda envidia y todas las detracciones. Esto no te dará la vida eterna. Si tú quieres encontrar la salvación, querido amigo, debes alejarte de todo esto. La malicia significa la malignidad, la bajeza, que incluye toda clase de vicio y maldad. Todo eso tiene que ser desterrado, tiene que despojarse. Otras cosas deben ponerse de lado. Si ha de ser eficaz la leche espiritual no adulterada, tienes que estudiar la palabra del Señor nada más y apartarte de todo engaño, traición, astucia, toda hipocresía. Cuando tú presentas a las personas un rostro que no es el que tienes realmente, pareciera que tuvieses una máscara. Los cristianos no podemos ser así, debemos ser transparentes, no podemos manejar el engaño. ¿Sabes quién es engañador? Satanás, ese es su trabajo, ese es su papel. Mira cómo se vistió de una serpiente, se convirtió en una serpiente para poder hablar con Eva y traer el pecado a este mundo. Él fue un engañador y es engañador por naturaleza. Por tal motivo, cuando tú engañas a las demás personas, cuando tú te pones un rostro que no tienes, una representación teatral, estás tomando el mismo papel de Satanás. Y el apóstol Pedro nos dice, no debes tener eso, desecha todas esas cosas, debes desecharla. Ahora dice el versículo 2, debes desear como niños recién nacidos la leche espiritual no adulterada, para que por ella crezcáis para salvación. Interesante, debes desear como niño recién nacido la leche espiritual no adulterada. Dice la sierva del Señor Elena de White en Mensajes Selectos, ir a Dios inspira confianza y estimula el alma a la acción. El cuerpo morirá si se lo priva de la nutrición adecuada. Y lo mismo sucede con el alma. Para tener fortaleza espiritual o siquiera vida, ella debe ser alimentada con la palabra que es espíritu y vida. Debe ser continuamente alimentada por la verdad que relaciona el alma con aquel a quien vivimos y nos movemos y somos. Amén. Ese es Cristo Jesús. O sea, ¿cuál es la leche espiritual no adulterada? La palabra de Dios. Clara, sencilla. No tienes que ponerte a escuchar el concepto de otras personas. No. Tú y yo, querido hermano, debemos alimentarnos con la palabra del Señor, la Biblia y solo la Biblia, solo Escritura, como se predicaba en el antepasado, como se predicaba en el tiempo de los pioneros. Nos conocían como el pueblo del libro negro porque leíamos mucho la palabra del Señor. Pero hemos perdido esa costumbre, lamentablemente la hemos perdido. Muchos adventistas, en vez de desechar la malicia, en vez de desechar el engaño, en vez de desechar la hipocresía, las envidias, los pleitos, los celos y todo eso, están desechando la palabra del Señor. Por eso algunas familias adventistas están siendo destruidas por Satanás, porque han desechado de sus hogares, han desechado de sus casas el culto familiar, han desechado de sus vidas la palabra del Señor. Ya no estudian la Biblia, ya no se reúnen como familia a orar, ya no se reúnen como familia a cantar, ya no se reúnen como familia siquiera a leer un versículo en el día. No lo hacen y por tal motivo los hogares son destruidos, porque la Biblia dice, debemos desechar todo lo malo y más bien desear como niños recién nacidos la leche espiritual. Ahora el versículo 4 nos da otro consejo importante. Acércate a Él, a Cristo Jesús, piedra viva, desechada ciertamente por los hombres, mas para Dios escogida y preciosa. Los hombres rechazan a Cristo Jesús. Los hombres rechazan al Señor porque Él es la piedra viva. Y el que la rechaza se tropieza con esta piedra.
Y el que dice que es de Cristo Jesús y predica de Cristo Jesús, pero no vive de acuerdo como Jesús vivió y no hace lo que Jesús dice, entonces tropieza con esta piedra, dice el versículo 7. La piedra que los edificadores desecharon ha venido a ser la cabeza del ángulo, piedra de tropiezo y roca que hace caer, porque tropiezan en la palabra de Dios, siendo desobedientes, a lo cual fueron también destinados. Aquel que predica la palabra del Señor, pero no obedece lo que Él dice en su palabra, se tropieza con la piedra angular, que es Cristo Jesús. Él es nuestra principal piedra, querido amigo. Por eso en Él es quien nosotros debemos construir, en Él es quien nosotros debemos aferrarnos, y todas nuestras creencias, todas nuestras doctrinas están basadas, están plantadas, están fundamentadas en Cristo Jesús, nuestra piedra de fundamento. Esto es lo que dice la palabra del Señor en Mateo 7, 22 al 24. Dice: no todo el que me dice Señor, Señor, entrará en el reino de los cielos. Muchos me dirán en aquel día, dice Cristo Jesús. Muchos me dirán en aquel día: Señor, Señor, ¿no profetizamos en tu nombre? Y en tu nombre echamos fuera demonios, y en tu nombre hicimos un montón de cosas. Y Jesús le responderá: nunca os conocí, apartaos de mí, hacedores de maldad. ¿Por qué? Porque ellos decían que eran cristianos, porque ellos predicaban aparentemente la palabra del Señor, pero estaban tropezando con la piedra angular. ¿Por qué? Porque no aceptaban, porque no se fundamentaban en la palabra de Dios, sino que se fundamentaban en los conceptos y en las tradiciones que ellos mismos habían construido. Por eso dice 1 de Juan 2:6, el que dice que permanece en Él debe vivir como Él vivió. Ahora, mira lo importante del versículo 9. Mas vosotros sois linaje escogido, real sacerdocio, nación santa, pueblo adquirido por Dios, para que os anunciéis las virtudes de aquel que os llamó de las tinieblas a su luz admirable. Amén. El deseo de Dios cuando escogió al pueblo de Israel era que todos fuesen sacerdotes. Mira lo que dice Éxodo capítulo 19, versículo 6. Ahora pues, si diereis oído a mi voz y guardareis mi pacto, vosotros seréis mi especial tesoro, dice Cristo Jesús, sobre todos los pueblos, porque mía es toda la tierra. El versículo 6 dice: y vosotros me seréis un reino de sacerdotes y gente santa. Estas son las palabras que dirás a los hijos de Israel. Esto fue lo que Dios le dijo a Moisés. Allí, antes de mencionar las tablas de la ley o antes de mencionar los mandamientos al pueblo, Dios le dice a Moisés: dile a los líderes, dile a todo el pueblo. Y entonces Dios habla. Envía primero el mensaje por medio de Moisés y luego habla a través de él mismo. Dios habla al pueblo, el pueblo escucha a Dios, y el mensaje de Dios era que quería que todos fuesen sacerdotes. Pero el pueblo lamentablemente se pervirtió, y cuando construyeron el becerro de oro, cuando Moisés desciende después de 40 días y 40 noches de estar con Dios allí en el monte recibiendo las tablas de la ley, el pueblo levanta, edifica un becerro de oro. Y entonces cuando Moisés desciende, ve el becerro de oro, se enoja, rompe las tablas de la ley. Y luego entonces Dios le dice: dile a todos los que están en contra tuyo que se hagan en el medio, y los que están de tu favor que se hagan a tu lado. Y entonces toda la tribu de Leví, dice la Biblia, se apartó al lado de Moisés y estuvo con Moisés, y los demás se hicieron al centro y allí fueron destruidos. La tierra se abrió y se los consumió. Porque Dios no está de acuerdo, y Dios rechaza, y Dios aborrece toda hipocresía, aborrece todos aquellos que se rebelan abiertamente contra Él. Pero la tribu de Leví se permaneció firme, permaneció fiel al Señor. Por eso Dios permitió que de allí en adelante solamente la tribu de Leví fuesen sacerdotes. Pero ahora Dios dice: no solamente la tribu de Leví, yo ahora quiero continuar con ese deseo, porque este siempre ha sido el deseo de Dios, que todos seamos sacerdotes. Y mira lo que dice: vosotros sois linaje escogido, real sacerdocio, nación santa, pueblo adquirido por Dios. ¿Para qué? Para que anunciéis las virtudes de aquel que os llamó de las tinieblas a su luz admirable. Esto es lo que nosotros debemos hacer, querido hermano, querido amigo. Ya Dios te escogió, Dios te ha llamado, te ha sacado de las tinieblas a su luz admirable, para que tú levantes la voz y cuentes al mundo todo lo que Dios ha hecho por ti, todas las maravillas,
todas las proezas que Dios ha hecho en tu vida. Y no importa si tienes que pasar conflictos, no importa si tengas que pasar crisis, no importa si tengas que pasar sufrimiento, es lo que sigue diciendo Pedro aquí. Si tienes que pasar sufrimientos, no importa, tú debes mantenerte firme y en ningún momento debes desanimarte. Debes seguir hablando de aquel que os llamó de las tinieblas a su luz admirable. Pues qué gloria es si pecando sois abofeteados y lo soportáis, mas si haciendo lo bueno, dice, sufrís y lo soportáis, esto ciertamente es aprobado delante de Dios, dice el versículo 20. Así que no importa si pasas sufrimientos, si pasas crisis, si pasas pruebas, debes mantenerte firme, no te desanimes, porque eso es necesario para pulir nuestro carácter, para pulir nuestra fe, pero no debe desanimarnos. Hay algunos hermanos y lamentablemente cuando llegue la crisis, cuando llegue la prueba, se desaniman y en vez de seguir predicando y exaltar y poner en alto a Cristo Jesús, ellos empiezan a detractar y empiezan a hablar mal del Señor y se apartan, se desaniman, se desvían de la fe y no son capaces de soportar la prueba. Pues para esto fuisteis llamados, dice el versículo 21, para esto fuisteis llamados, porque también Cristo padeció por nosotros, dejándonos ejemplo para que sigáis sus pisadas, el cual no hizo pecado, ni se halló engaño en su boca. Eso fue Cristo Jesús, Él soportó todo por amor a ti, querido hermano. El hombre quedó separado de Dios, dice Mensajes Selectos. El hombre quedó separado de Dios debido a la transgresión. Se rompió la comunión entre ellos y Dios, pero Jesucristo murió en la cruz del Calvario, llevando en su cuerpo los pecados de todo el mundo. Y el abismo entre el cielo y la tierra fue unido por esa cruz con un puente. Cristo conduce a los hombres al abismo y señala el puente con el cual es atravesado y dice, si alguno quiere venir en pos de mí, niéguese a sí mismo y tome su cruz cada día y sígame. La cruz, querido hermano, es la que nos permite conectarnos una vez con Dios, otra vez más. Y la cruz significa sufrimiento, la cruz significa aflicciones, la cruz significa crisis. Y Cristo lo soportó todo por amor a ti y a mí. Así que como nosotros llevamos esa cruz también, significa que debemos pasar sufrimientos, debemos pasar crisis, pruebas, pero en ningún momento podemos soltar la cruz. No la soltemos, porque es la única que nos permite pasar ese abismo que nos conecta con el reino de los cielos. Cuando venga Cristo Jesús nos dirá, bien, buen siervo fiel, sobre poco has sido fiel, sobre mucho te pondré. Es necesario, querido hermano, que nos mantengamos firmes. Es necesario, querido hermano, que sigas animado, no te desanimes. Estás pasando por crisis, por pruebas, no importa, mantente firme, porque pronto vendrá tu recompensa, pronto vendrá tu galardón, Cristo Jesús, que te llamó de las tinieblas a su luz admirable y te invita hoy a que hagas lo mismo con otras personas, para que otras personas sean llamadas también de las tinieblas a su luz admirable. Este es el consejo que 1 de Pedro 2 te da en esta mañana. Por eso recibe este consejo y actúa siempre obedeciendo lo que Dios te dice. Que el Señor te bendiga. ¡Feliz día!